y nos los ponga ahí sobre el papel y ya sistematizados de esta manera, es, uy, queremos, lo queremos. Pero bueno, sigamos, listo. Muchas gracias, Darwin. Ana, profesor Boris, que estén muy bien Hola y listo. Meraldo, ¿cómo estás? Bueno, estén muy bien. Y vas Saludos a a estar tomando un todos. mojito con el profesor Portes ahora. Eso no Seguro. puede estar. Sí, seguro. Entiendo. Le dieron el mojito al Bueno, profesor Portes. bueno, pues Lo muchísimas gracias, que mantuvo esté muy siempre bien. con combustible a lo largo de la charla. Kelly y Juliana, pues ahí les... Se escucha muy pasito. Igual muy pasito. escucha muy, muy lejos. ¿Qué están usando? ¿Ahora se escucha mejor? Hola. Sí, está mejor. Sí, creo que sí. Sí, mucho mejor. Como le mencionaba el profesor Medardo, somos tres autores, Estefanía Torres, Medardo y yo. Bueno, antes de entrar a hablar sobre el problema de investigación, queremos como dar claridad sobre dos conceptos que vamos a ir desarrollando durante la ponencia. La primera es la informalidad como la que no se concentra en cotización de pensiones ni de salud. Asimismo, que tiene un salario inferior al mínimo. Por otro lado, el clientelismo como aquellas relaciones recíprocas que existen entre dos personas mutuamente beneficiosas. Bueno, como pueden observar, ahí se puede ver un cuadro comparativo de los tres departamentos del eje cafetero, donde se puede evidenciar que el primer periodo del departamento cuenta con similitudes con respecto a los otros dos departamentos del eje. Y los tres periodos siguientes, es decir, el departamento que se queda rezagado con respecto a los otros dos departamentos, a pesar de que en un inicio tenían similitudes. Por último, ya se evidencia que a pesar de que teníamos condiciones históricas similares, el departamento queda completamente rezagado, pues doblan el PIB nacional, el aporte del PIB nacional. Bueno, estas no son las únicas como índices de como los que está asumiendo el departamento, sino que también la tasa de informalidad laboral del departamento del Quindío siempre ha estado superior al 60%, como se puede ver en la gráfica 1. Asimismo, del 2008 al 2011 tiene una tendencia creciente y a partir de este año empieza a decrecer. A pesar de esto, esta reducción solo se ha dado 9 puntos porcentuales. En cuanto a la tasa de desempleo del eje cafetero, podemos ver un cuadro comparativo entre los tres departamentos del eje, donde el departamento del Quindío cuenta con las tasas más altas y en el 2004 cuenta con la tasa más alta de desempleo en el departamento. Bueno, a partir de lo que ya habíamos planteado, nos formulamos como pregunta cómo se explica la informalidad laboral desde el componente histórico del departamento del Quindío. Para esto realizamos tres preguntas. La primera fue cómo está compuesta la historia económica del departamento del Quindío, como segundo cuáles son los procesos históricos que contribuyen a la informalidad laboral del departamento del Quindío y por último, cómo los factores históricos en el mercado laboral del departamento del Quindío y las dinámicas económicas en este han impactado la estructura laboral actual. Bueno, gracias a las incógnitas anteriormente planteadas, entonces nos propusimos los siguientes objetivos. El general es analizar la informalidad laboral desde el componente histórico del departamento del Quindío
y como específicos, elaborar cronológicamente la historia económica, identificar los procesos históricos que contribuyen a la informalidad laboral en el departamento del Quindío y analizar cómo los factores históricos en el mercado laboral del departamento del Quindío y las dinámicas económicas en este han impactado la estructura laboral actual. En cuanto a nuestra metodología, lo hicimos a través de un metodológico deductivo para construir la memoria ya conocida a partir de un método desconocido. Nuestras fuentes fueron primarias y secundarias. Aquí queremos resaltar que la información fue completamente complejo, valga la redundancia, conseguirla, puesto que en el departamento como que no se valora demasiado la memoria histórica y eso es como la mayor dificultad a la que nos hemos enfrentado. Las fuentes primarias las hicimos a través de entrevistas, en donde lo hicimos a través de algo que denominamos agentes representativos, que esos agentes debían cumplir una de estas dos condiciones. La primera es que hayan vivido en el departamento por lo menos 30 años, y la segunda, ser una autoridad académica en historia económica. También usamos fuentes secundarias, libros, papers, documentos, entre otros. Dentro de las fases que tenemos del proyecto está primero la recopilación de la información, que ya prácticamente está lista, la memoria histórica. Después entrelazamos los hechos históricos y por último pretendemos concluir con el proyecto. Bueno, en cuanto a las aproximaciones históricas del departamento del Quindío, tenemos que resaltar cómo en qué está sumido el departamento. Entonces, la primera aproximación es el periodo prehispánico. Los indígenas que habitaron el departamento son los Quibayas, San Germán, Carrascas y Pimaos y todo. Hay que recalcar que la economía de estos indígenas era de extracción, de pesca, cacería y minería. Asimismo, también hubo manufactura como textiles y metales. En cuanto a la segunda aproximación, que viene a ser la conquista, no hay señales de que los españoles hayan desaparecido los indígenas, pero a lo que se ha llegado es que con la llegada de los españoles empezaron a desaparecer estos pueblos. Asimismo, el departamento está ubicado en un punto estratégico para las dos grandes ciudades de ese momento, que era Popayán y Santa Fe. Es por eso que se crea un camino, pero como este no estaba poblado, este territorio no estaba poblado, entonces se generó inconvenientes porque el camino empezó a deteriorarse. Bueno, en la tercera aproximación, entonces, como Juliana lo dijo, ya nos damos cuenta de que hay ausencia de población. Por lo tanto, acá en el departamento se da conquista de tierras y no de pueblos, por lo que ya los indígenas habían desaparecido y no habían colonos españoles. Pero entonces en la cuarta aproximación hay dos hechos que poblan el departamento. La primera es la colonia penal de la Bocatoma de Salento. Pues esta es una razón de poblamiento, puesto que a los carcelarios, cuando cumplían su pena, les otorgaban parcelas de tierra para que sus familias migraran y empezaran a poblar el territorio. La segunda razón es que hubo un imaginario en departamentos como Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Cauca y Valle del Cauca, y era que las personas pensaban que acá había muchas huacas, entonces empezaron a migrar con el fin de encontrar las huacas. Bueno, la quinta aproximación del proceso colonizador, entonces ya empieza a evidenciar la estructura de las cifras negativas de las que estamos hablando en el objetivo del proyecto. La primera es la informalidad y cómo la relación entre la agricultura, la agricultura del empleador-empleado se empieza a fortalecer y empieza a denotar las lealtades que se empiezan a fortalecer incluso desde el principio de la historia del departamento. Entonces, por esas lealtades empiezan a fortalecer, como ya lo hemos dicho, el clientelismo. Un hecho determinante en la historia del departamento es la empresa Burila. La empresa Burila, al principio de la historia del departamento, se apropió de terrenos baldíos y de terrenos que ya estaban poblados. Entonces, por esta razón empieza a tener problemas con los pobladores. Posteriormente, se van a líos judiciales y la empresa Burila gana, teniendo en cuenta un factor, y es que todos los pobladores cumplían con todas las condiciones para ser los propietarios de las tierras. Otro hecho que ligó muchísimo las lealtades de las élites locales son las juntas de pobladores y los cabildos municipales, puesto que esos fueron los primeros órganos decisorios del departamento. Incluso los cabildos municipales empiezan a tener un rubro proveniente de impuestos para tomar decisiones sobre el territorio. Dentro de los trabajos más característicos de la época tenemos comerciantes de joyas, contrabandistas y
y otro que no me acuerdo, pero de esos trabajos queremos resaltar que son trabajos ilegales e informales. Y también en esta época se empiezan a dar los primeros cimientos para la separación con el viejo Caldas, puesto que las élites quindianas ya se estaban viendo rezagadas respecto a las élites caldenses, entonces empiezan a surgir los principales motivos para desligarse del viejo Caldas. Bueno, en cuanto a la sexta aproximación, que es el siglo XX, la nueva economía del departamento, pues empieza a ver la vocación que tenía el departamento por la agricultura. Es por esto que empiezan a generarse cultivos de tabaco, cacao, pasto de ganadería y finalmente el café. Bueno, el café es uno de los productos más importantes para el departamento, entonces es por esto que se puede resumir la historia del café en el departamento en 4 etapas. La primera etapa que va desde 1905 hasta 1928. Esa se comienza marcada porque la Primera Guerra Mundial, a raíz de eso se encontraron los mercados en Estados Unidos. Es por eso que las bolsas, las casas comerciales de Colombia empiezan a cotizar en la bolsa de Nueva York. Estos indicadores tan buenos del café entonces generaron que se creara la Federación Nacional de Cafeteros con el fin de que fuera una representante para este gremio. Para el año 1925, el departamento ya contaba con varios minifundios. Es así que la inversión que se tenía para el café era por parte de extranjeros, dado que los caficultores no tenían cómo invertir. Para 1927 se hace el segundo Congreso Nacional de Cafeteros y este mismo año se crea el Comité Nacional de Cafeteros. En la primera fase se empieza a crear como las primeras élites cafeteras. En cuanto a la etapa 2, que va de 1932 a 1983, se cambia estas dinámicas, porque la Gran Depresión mundial de los 30 generó un impacto negativo sobre el café y eso generó que hubiera una caída notable del café, a pesar de que Colombia seguía produciendo igual. Esto generó que nosotros siguiéramos participando en un 10% en los mercados internacionales. Asimismo, la necesidad de transportar este café a otros departamentos generó que nosotros empezáramos a crear una malla vial. En cuanto a la etapa 3, que va de 1939 hasta 1956, podemos hablar que los precios del café se estaban viendo afectados por la competencia que teníamos contra Brasil. Como eso nos estaba afectando tanto, se creó el Fondo Nacional de Cafeteros con el fin de financiar toda esta acumulación de inventarios. Pero años después se presentan las heladas en Brasil y es por esto que nos genera una bonita cafetera que va de 1954 a 1956. Estas cifras no se mantuvieron a través del tiempo por todas las condiciones socioeconómicas que estaba viviendo el país. En cuanto a la etapa 4, que va de 1956 hasta 1970, el café estaba teniendo cifras negativas. Entonces lo que se empezó a hacer era tratar de solucionar eso, pero como el departamento estaba sumido en violencia, limitó el crecimiento económico por parte de la hacienda del café. Asimismo, el café se volvió muy importante para el departamento del Quindío, se volvió representante, es por eso que el departamento empieza a implementar tecnología para el sistema de producción. En cuanto al ferrocarril, el ferrocarril cuenta con 2 tramos. El primero es el 24 de abril de 1927, que nos comunica con Buenaventura, y el segundo tramo, que es el 14 de octubre de 1929. Esto nos trajo grandes beneficios porque podíamos exportar e importar. El más importante para nosotros era el de Buenaventura. En cuanto a la separación del Quindío, pues se empieza a dar por las peleas que tenían con los políticos caldenses, dado que ellos no querían invertir en el sur del viejo Caldas. Entonces lo que se generó fue que se hiciera una junta del 65, la cual reunió todos los documentos para podernos separar, y así el 19 de enero de 1966 ya se aprobó la separación del departamento con 12 municipios. En cuanto a la industria, el departamento sí contó con industria, la cual era chocolate, de café, de leche pasteurizada y entre otros productos. Estas industrias fueron desapareciendo con el tiempo por 3 condiciones. La primera es que no empezamos a producir la materia prima para esos productos, sino que nos enfocamos solo en el café. Asimismo, el acueducto del departamento no cuenta con las cosas necesarias para generar una industria, y asimismo los impuestos del departamento son muy altos. Bueno, en cuanto a Carlos Ler y la aparente influencia que tenía él sobre el departamento, pues él fue un gran
un importante narcotraficante dentro de Colombia, pero queremos recalcar que él no afectó el imaginario quindiano, sino por el contrario, pues no fue algo muy relevante, sí creó un partido político, pero casi siempre las personas que participaban en él era para sacarle beneficio, no por los ideales del partido. En cuanto a la ruptura del pacto cafetero, fue en 1989, esta afectó al departamento, entonces lo que hicimos fue buscar una alternativa y la alternativa en ese momento fue el turismo. Y como ya teníamos la infraestructura llamativa para el turismo, entonces empezamos a desarrollar el turismo. Para 1999 el terremoto generó el fenómeno natural generó una destrucción completa de toda la estructura del departamento, entonces lo que se hizo fue crear un fondo de reconstrucción que se llamaba FOREC. Bueno, el FOREC invirtió principalmente en la reconstrucción física, en la reconstrucción social y en los costos administrativos. Aquí queremos resaltar que esta fue una oportunidad que tuvo el departamento y sobre todo los gobernantes como los principales tomadores de decisiones en el departamento de cambiar el curso de la historia del departamento, puesto que invirtieron principalmente en la reconstrucción física y no pensaron en el largo plazo para cambiar la calidad de vida y el bienestar de los quindianos. Otro hecho a resaltar en la séptima aproximación son los sectores económicos más relevantes que tenemos ahora, que son comercio y hoteles, administración pública y agricultura. Construcción. De esos sectores hay que resaltar que son generadores de 3 tipos de empleo. Primero, faltos de calidad por ausencia de prestación de servicios, dependientes del sector público y finalmente empleos estacionales gracias al turismo. De nosotras, para evidenciar la inestabilidad política que hay en el departamento, quisimos hacerlo a través de los videos judiciales que han tenido los gobernantes del departamento. En la derecha pueden evidenciar algunos de los alcaldes que han tenido líos judiciales con la justicia y a la derecha pueden ver todos los gobernadores del departamento, en donde la última columna se evidencia si han tenido o no líos procesos judiciales con la justicia, valga la redundancia. Y hay que resaltar que desde 1998 no tenemos ningún gobernador que no haya tenido procesos legales. Entonces, pues, esto evidencia claramente que el problema es estructural. Bueno, dentro de las conclusiones queremos resaltar que el objetivo del proyecto es despertar en todos los quindianos, en todas las personas de nuestro medio, interrogantes sobre cómo estamos habitando nosotros el departamento del Quindío y cómo nos estamos pensando el territorio. Dentro de las características más relevantes que tenemos en el departamento, encontramos que la informalidad es estructural, puesto que se ha venido fortaleciendo a través de toda la historia. Además de que todos los pésimos indicadores económicos que tenemos han desatado la desigualdad económica y social que incluso se evidencia arquitectónicamente hablando en el departamento, puesto que en el norte se ubican las personas de mayor estrato socioeconómico y en el sur de la ciudad se encuentran las personas de menos estrato socioeconómico. Esto se dio así incluso por razones históricas, puesto que en el sur se ubicaban los jornaleros, los obreros y las trilladoras, entonces debían estar cerca de allí, y en el norte se empezaron a ubicar las élites locales. Es de resaltar que la estructura económica que tenemos en el departamento no incentiva a que las personas se eduquen, entonces por ello no crea una clase media pensante y crítica sobre la forma en la que estamos habitando. También es de resaltar que hubo muchos momentos históricos en los que pudimos haber cambiado el curso de la historia del departamento, pero que no hemos hecho nada para cambiarlo, ni nosotros como habitantes, ni los gobernantes como los principales tomadores de decisiones. Y por último, queremos resaltar en las conclusiones que volvemos a la economía, donde Adam Smith planteaba que el egoísmo es uno de los principales motores entre las relaciones humanas. Sin embargo, encontramos que aquí en el departamento del Quindío, los quindianos tienen 2 características en las que coinciden muchos académicos, y es que somos egoístas e individualistas.
Sin embargo, aquí en el departamento no es un efecto multiplicador como antes lo planteaba, sino que por el contrario nos sumerge en bajos indicadores económicos. Bueno, gracias a todo este entorno, nosotras nos preguntamos si el departamento está condenado a estar inmerso en las malas decisiones que toman sus habitantes por el resto de su historia. Y es que, claro, todas esas decisiones las hemos tomado a partir de las características que poseemos nosotros como quindianos, y por esto, y porque el problema ya denotamos que es estructural, es que consideramos que el problema debe abordarse desde diferentes ciencias y desde la complejidad. Y nosotras pensamos que una posible respuesta a la incógnita que nos planteamos es que necesitamos educación, pero no educación como tener más profesionales, sino que las personas por lo menos tengan más conciencia sobre el lugar en el que están habitando, que tengan más conciencia ciudadana y que a la hora de elegir a los gobernantes o de que tomen decisiones que sean determinantes para el departamento, sean más conscientes del impacto que generan sus decisiones. Bueno, por último, encontramos un cuadro donde resumimos la historia tanto regional como internacional y nacional. Pues eso es un resumen de todo el documento. Muchas gracias, no sé si tienen comentarios o dudas, nuestra bibliografía o aportes. Gracias, Juliana y Estefanía. Yo tengo una pregunta inicial pequeña. En la investigación que ustedes nos están presentando, digamos que el título de la investigación parece sugerir que de algún modo la informalidad ha servido a las élites locales, ¿cierto? Para mantenerse. Para mantenerse, exacto. La pregunta que tengo es, ¿cuál es la hipótesis de trabajo que están manejando? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿cómo todos estos hechos que nos acaban de contar, digamos, pueden entrar para explicar o dar soporte a esa hipótesis? Ok, nuestra principal hipótesis es que en el departamento hay todo un entorno que fortalece a las élites locales. Es decir, primero, las élites que han sido las que han gobernado han tomado decisiones para que no se cree una clase media. Por ejemplo, en el terremoto invirtieron principalmente en la estructura física. Por ejemplo, en el ferrocarril lo destruyeron y el ferrocarril era una forma en la que salían los productos y también traíamos productos. Entonces, además de esto, incluso, sí, voy a decirlo, y es que la hipótesis incluso que nos planteábamos con el profesor Medardo es que aquí en el departamento hay un entorno y es como que los gobernantes gobiernan como si esto fuera una finca y ellos sienten como que son dueños de todo el espacio y sienten que pueden tomar decisiones sobre las personas. Ellos no sienten como que debamos crecer como departamento. Entonces, hay un montón de factores que se fortalecen. Que hay otro factor que pues es como duro de tocar, es en cuanto a la endogamia que existe en el departamento. O sea, es súper evidente cómo las élites del departamento están todas reunidas. Entonces, es súper cerrado el círculo y como ellos son los que gobiernan, entonces hacen que sea mucho más duro para una persona de estrato medio bajo acceder a, digamos, a un puesto administrativo, a no ser que sea por tipo campañas, bueno, votos a favor. Entonces es también bastante, pues, como difícil ese tipo de cosas. Como la hipótesis Bueno, Kelly, Juliana, Darwin, mire, su pregunta es muy interesante y la respuesta es muy compleja. Solamente esta aproximación histórica, la verdad no pensamos que iba a ser un trabajo pionero, solamente esta construcción histórica, porque pensábamos que ya había
ya había algo de conocimiento en el Quindío respecto a su historia, y entonces, decíamos la primera aproximación fue en fuentes secundarias y nos dimos cuenta que las fuentes secundarias es más de anécdotas, son anecdotarias, cuentan pequeñas historias, algunas tienen hasta toque cómico y todo este asunto, pero no hay una historia económica del Quindío como tal, formalmente escrita, establecida, que hubiésemos podido encontrar. Con todas estas personas que hablamos, que dicen Kelly y Juliana, que son de las personas que se entrevistaron, son cronistas, realmente son cronistas y cuentan la historia a nivel de crónicas, pero no cuentan la historia a partir de estructuras de análisis. Entonces, parte del trabajo que tenemos que hacer ahora, esta primera aproximación simplemente es porque de pronto nos dimos cuenta que no había un libro de historia del Quindío, como algo así como historia básica del Quindío. No lo encontramos, como el libro que uno pudiera pensar que va a encontrar uno para el curso de primaria, ni siquiera de secundaria, para el curso de primaria sobre historia básica del Quindío. Como puede encontrar uno en Antioquia o en el propio Valle o en Bogotá, que hay un libro de historia básica que uno arranque y a partir de ahí comienza a decir, bueno, agarremos esta línea, vámonos para acá y estas cosas. Aquí no, todo es anecdotario. De hecho, por extraño que parezca, parece que es la primera vez que se cuenta la historia en este entorno tan largo. Entonces, lo que sigue ahora es justamente que es el asunto y va a ser en parte lo que voy a presentar también yo mañana, es que si nos preguntamos mucho las características locales, que tiene que ver con algo con lo que mencionaba ahorita el profesor Portes, en términos de ese estado que hay que engrasar, que es un estado corrupto, para usar un poco las palabras del profesor Portes, que es un país que no quería usarlo hasta ahora, de hecho no lo venía usando en este momento, pese a que las estadísticas sugieren la buena cantidad de mandatarios locales que han terminado en líos con la justicia y ni siquiera solamente indexados y pues indizados, iniciando los procesos, sino formalmente condenados. Son muchos, entonces, lo cual es tremendo, habría que ver la proporción, pero la cuestión es que sí me llama mucho la atención la manera en que aquí se articulan las élites con las bases, y lo que nos dimos cuenta a través de buena parte de estas historias, de estas crónicas, que es lo que tenemos que tratar de verificar ahora, que es la segunda parte del trabajo, porque tenemos que verificar esa idea. Es una idea, pero hay que contrastarla, hay que verificarla, hay que darle algún sustento para poder defenderla y decir que es que mire que sí tenemos un buen punto, pero justamente estamos en esa parte. Es que lo que entendimos es que las élites locales, la verdad, el interés para sostenerse en el poder es crear, primero, son círculos, lo que dicen Kelly y Juliana, son círculos tremendamente cerrados, es muy difícil acceder a ellas, incluso hasta se nota, hasta en ámbitos académicos, es muy complicado, cuando uno llega de afuera, ¿y usted quién es? ¿De dónde viene? ¿Por qué se cierran? Voy a poner aquí un ejemplo que quizás va a meter en líos, pero por ejemplo, hasta solo hecho de ir a la Cámara de Comercio de aquí de Armenia y el Quindío es cerrado, es estrecho, es difícil meterse ahí y entonces, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? Porque es un asunto de nichos, porque ellos terminaron por convertir a todo el Quindío en nichos y defienden ese nicho y se sostienen en esos nichos y logran esa pervivencia en esos nichos, pero al hacerlo limitan tremendamente las capacidades de crecimiento y obviamente bajo qué estructura mantienen esos nichos. Como bien lo dijo el profesor Portes, en una de las paradojas de la informalidad es que la propia informalidad ayuda a sostener al gobierno, que justamente lo que pretende, que es justamente el que debe combatir la informalidad. Es que hay algo de eso, es que aquí se observa, a partir de la manera en que ellos se sostienen aquí, es creando todo un entorno de informalidad, a partir de que constituye un entorno en el cual ellos son capaces de sostenerse. La dificultad que tenemos ahora justamente en esa parte, y es realmente nuestro aporte, es realmente nuestro artículo hacia donde queremos ir, es en mostrar este escenario. Ya la historia nos lo sugiere, está muy bien esto que acaba de mostrar Kelly y Juliana, no es real, es un documento de trabajo porque es la primera compilación histórica del Quindío, vamos a tener que depurarla, porque obviamente ya dimos cuenta que tenemos incluso un documento que podemos publicar, lo vamos a depurar más, pero en realidad nuestro enfoque, nuestra aproximación es hacia esa segunda parte, es hacia esa estructura, y por eso estamos ahorita, toda la definición que tenemos ahorita bibliográfica va
va más allá del evento histórico, de crear las categorías de análisis que nos permitan relacionar toda esta historia, toda esta cronología, con algo similar a lo que menciona el profesor Portes. Eso es lo que queremos hacer. No sé si fui claro, si fuimos claros en la respuesta a Darwin. La hipótesis es la misma que ustedes plantean, es lo que viene en el título, pero esta primera parte histórica todavía no la responde, solamente la sugiere, la insinúa, y la respuesta la vamos a comenzar a hacer a partir de este momento. Es donde ya estamos comenzando a trabajar. Es la segunda parte de este gran trabajo que estamos haciendo en este momento. Y es el que pretendemos publicar. Ya pues ya así en una revista, pues ya Q2, Q1. Esa es nuestra intención, a eso vamos. Ya, Medardo. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, pues quisiera como seguir discutiendo sobre lo que acaba de decir Medardo. Ok, entonces, digamos que la pregunta también va a lo siguiente, es que no sé si, ¿cómo plantearlo? Digamos, como en términos, por ejemplo, de lo que decía Portes, ¿cierto? Digámoslo así, el balance, digamos, entre el poder de la sociedad o el poder del Estado. La historia que ustedes cuentan del Quindío es, no sé, que hay unas élites que capturan el Estado, digamos, a su favor y de todos modos proveen cierto bienestar a la población, como, no sé, digamos los Char en Barranquilla, por ejemplo, o es, digamos, unas élites que lo único que les importa es su propio bienestar y no les importa nada el bienestar de la población general en el Quindío, por ejemplo, o es no sé, una clase política súper fuerte que digamos, de algún modo logra manejar pues todo el departamento. Parte de la pregunta es porque, digamos, desconozco pues la situación. Yo sé que Juliana y Kelly mencionaron, digamos, las élites, pero no sé si esas élites tienen nombres, si es una familia así como en otros casos o quiénes son. Es a eso a lo que me refiero con respecto a la hipótesis que ustedes están planteando. Bueno, pues aquí, a diferencia de la costa, no es una familia como tal la que lidera, son grupos de familias. Sin embargo, hay algo que hay que resaltar y es que hay apellidos que se repiten incluso en los gobernadores. Y hay una cosa y es como que no son como las élites que quedaron incluso de los cafeteros. Entonces son élites incluso comerciantes y cafeteras agrícolas que tratan de fortalecer constantemente su poder. Incluso, no sé si esté bien decirlo, pero en la universidad de nosotras se evidencia claramente cómo el poderío y las lealtades se mantienen y tratan de mantenerlos a través del tiempo. Y así como pasa en la universidad, pasa en todas las instituciones públicas del departamento. Entonces, no sé si me comprendas, porque no es un solamente grupo de familia, sino que son varios grupos de familia y entre ellos generan lealtades que... Sí, entre ellos generan una lucha. Sí, generan todo un entorno. Ajá. Y hay otra cosa, como vos nos preguntabas, que si eran élites que se fortalecían y que trataban de generar bienestar a la población. No, creo que ni siquiera les interesa. Creo que solamente, y esa es la identidad, egoísmo e individualismo, solamente se preocupan por sí mismos y no quieren en ningún momento preguntarse por el bienestar de la población. Sí, solo quieren permanecer a través del tiempo, ya, solo no les importa como el bienestar de nosotros. Lo peor de todo es que, claro, nos preguntabas cómo la población apoya esto, y es que, bueno, por ejemplo,
los empleos, gran parte de los empleos en el departamento son dependientes del sector público, entonces dependen prácticamente de esa misma élite. Entonces, claro, las personas de menores recursos van a depender de ellos. Es bien complejo porque esos empleados, o sea, sí, es todo un entorno que se va fortaleciendo con cada decisión de diferentes instituciones. Una pregunta. Dinos. Sí, ¿cuál ha sido el papel de las élites en la reconversión del Quindío de ser una economía cafetera a ser una economía que está liderada por el turismo? Y además también en la creación de sinergias entre la producción cafetera y el turismo. Entonces, las élites, ¿qué papel han tenido allí? ¿O eso ha sido un proceso que no ha sido dirigido por las élites, que ha sido autónomo? Es simplemente curiosidad. Digamos que las élites lo que hicieron, las élites cafeteras, como el café se vio tan afectado, lo que hicieron fue, listo, ya tenemos la finca, tenemos como el atractivo turístico, entonces volvamos al turismo. Y como ellas eran, digamos, la que generaban empleos en ese momento, entonces, claro, se consolidó todo el turismo en el departamento por ellos mismos. Miren, los cafeteros hicieron que el turismo se consolidara en el departamento. Incluso acá lo ven como la gran salvación y es muy triste porque el turismo como está planteado en este momento en el departamento no va a hacer que el departamento mejore la condición de vida de las personas que habitamos acá, porque genera empleo estacional, no es prestación de servicios, mano de obra calificada, entonces nadie va a querer estudiar para poder trabajar, no, acá no hay incentivos para estudiar. Hay algo ahí, profesor Boris. Lo que pasa es que justamente como estamos comenzando la segunda parte, apenas estamos tratando de indagar mejor por esas preguntas que usted hace, porque justamente ya nos había surgido la idea. Entonces, en todo este proceso de reconversión, como si hay algún cambio, si algo pasa. El asunto es que aquí las élites tienen algo, si uno tuviera que usar una categoría de análisis muy dura en economía, es que aquí hay mucho de rent-seeking. Eso que dicen Kelly y Juliana respecto a que las élites no se interesan para nada en el bienestar social, ya quedamos que tenemos que matizarlo un poco porque tampoco son tan, pues malas personas, no son, ¿no? Como alguna vez dijo algún presidente mexicano, uno no se levanta en la mañana siendo autoridad y pensando cómo voy en lenguaje mexicano, cómo voy a chingar al país. Aquí no se levanta, estoy seguro que no se levantan en la mañana pensando cómo van a chingar al Quindío. De eso estoy absolutamente seguro. Pero sí hay algo que, y es lo que estamos tratando de depurar, porque las crónicas están ahí, porque las historias están ahí, y como son repetitivas, pues obviamente creemos que sí podemos construir un elemento de análisis. La pregunta es cómo, y es justamente lo que estamos comenzando a abordar en esta segunda parte. Es cómo entran ahí. Lo que sí hemos entendido es que aquí este rent-seeking está muy caracterizado a lo largo de toda su historia por producción de bajo valor agregado, hay mucha producción de bajo valor agregado y en relaciones muy sustentadas en la lealtad. Y otra cosa que hemos observado es que las dominancias de estas élites, que no es a lo costa, aquí no tenemos ese cacique único, pero sí se repite, aunque la cosa también lo tiene, si uno lo mira a lo largo de generaciones, la costa ha sido también un tanto cíclica en la manera en que se ha venido desarrollando estas familias. De pronto una familia alcanza una hegemonía, controla un buen rato y luego llega otra familia y la sustituye. Si miramos la costa también a largo aliento. Aquí de pronto la duración de las élites quizás sea más corta, hay más movilidad en las élites, pero su periodo cíclico es también más corto. Como hay muchos de alianzas entre ellas, hay muchos de la manera en que se relacionan entre ellas mismas, entonces es como si se diera a ponerlo en términos también colombianos, es como si aquí hubiera una especie de frente nacional de las élites locales, que se van sustituyendo a lo largo de ciertos periodos, pero que van rotando. Entonces una familia, de hecho pasó, a manera de anécdota, va a ser muy a manera de anécdota, iba con el jefe del programa de economía, el profesor Fernando Mejía, que es histórico de aquí, que hasta fue alcalde, fue alcalde de Salento en un momento determinado, entonces, y conoce mucho de la política de aquí,
y nos ayudó bastante, y entonces íbamos y apareció un letrero en las pasadas elecciones, yo iba con él, justamente íbamos por Juan Miguel y Hernán, que venían para acá, y entonces íbamos por el aeropuerto y vio el letrero y dijo, hombre, pero es que esta familia volvió. Así, solamente por ver el letrero del candidato político en cuestión. Y es que esta familia volvió. ¿Y por qué? No, estos son unos históricos, estos son de toda la vida aquí. Lo que pasa es que estaban como que de capa caída y otra vez como que están volviendo a armarse, a reestructurarse. Así funciona mucho el escenario. Hay mucho de este entorno y obviamente es un reto porque la idea es sistematizar esto para lo que nos sugiere Darwin y ahí vamos. Ese es el escenario. Respecto a la producción cafetera, que pronto para darle un poco la curiosidad del profesor Boris, son estas propias élites quienes reconvierten completamente sus estructuras de las fincas, las convierten, pero si se dan cuenta, perviven su forma de actividad económica. Aquí el turismo es turismo de bajo valor agregado. Es un turismo de bajo valor agregado. Algunos estudios sugieren, ahí tenemos un estudio que para el año 2015 sugiere que habría que ver si se ha actualizado en algo, pero el promedio en gasto hotelero en el Quindío es 95.000 pesos diarios. Ese es el promedio. Entonces, es un turismo de muy bajo valor agregado por el tipo de turismo que hay aquí. Es un turismo de carro, de llegar un rato a un pueblo, congestionar completamente el pueblo, salir a consumir artesanías, manillitas, collarcitos, las chivas cafeteras, las mulitas cafeteras. De hecho, es interesante, se los pongo aquí. En Finlandia las artesanías de mayor valor son artesanías de Cartago. Son los tejidos y los bordados de Cartago, en Finlandia. Que es muy interesante, no es ni siquiera de aquí. Y buena parte, y además resulta muy interesante que estas artesanías de tan bajo valor agregado no son ni siquiera artesanías de gente del pueblo, resulta que, y esa parte también hay que analizarla, se están creando algunas especies de empresas muy interesantes e interesantemente es por ahí donde quizás esté comenzando a escapar más que por la finca cafetera, más que por el tipo de cosas por donde se esté comenzando a escapar quizás algo de este control de las élites locales, es que hay mucha gente del Valle, hay mucha gente de Antioquia y hay mucha gente de Bogotá y Cundinamarca controlando estos negocios en lugares como Salento y Finlandia, pero es una novedad, es absolutamente nuevo. Y en buena medida ha ocurrido a partir de algo que es duro en esta zona, que es de la expulsión del habitante local de pueblos como Salento y que está comenzando a ocurrir ahora mismo en pueblos como Finlandia. Están los hostales, que son de muy bajo valor agregado, es de mochileros, que consumen muy poco, que gastan muy poco y que luego ni siquiera podemos asegurar que vuelvan cuando ya tengan 40 años, gastan muy poco. Entonces, eso se ha visto eso ha tenido un efecto enorme en términos de sacar a la población local de sus habitaciones. Ahí se están perdiendo control las élites locales, pero parece ser que está surgiendo una nueva élite. Y lo mismo, por extraño que parezca, lo que uno encuentra es que es el mismo tipo de relación basada en la lealtad, con muy poco valor agregado, y es como si no cambiara, es como si fuese una fatalidad. Entonces lo que queremos es ver eso, es sistematizar y poder demostrar esas percepciones que tenemos ahora, ser capaces de demostrarlas más analíticamente. Y esa es la segunda parte, en eso es que estamos en este momento. Muchas gracias, Medardo. Bueno, yo quisiera plantear lo siguiente a Kelly, a Juliana y a Medardo. Me parece muy interesante el estudio que están haciendo, porque pues es un análisis que se va más hacia las herramientas cualitativas, en vista de que no hay series de tiempo, ¿sí? Si uno estuviera en el enfoque cuantitativo, pues el uso de las series de tiempo, de alguna u otra manera, también es el uso de la historia. Pues es la historia que está en los datos. Como no hay, pues toca recurrir a levantar la información, que es lo que ustedes están haciendo, lo cual me parece excelente, porque también una cosa es cuando uno está con el dato, está al lado del dato,
recibe más información que cuando lo descarga de una página, ¿sí? Sí creo que la afirmación que ustedes, por la cual ustedes están apostando es bastante fuerte y tiene que ver en algo con lo que planteaba Darwin al comienzo. Es bueno, ustedes lo que están planteando en últimas es que la informalidad económica pues la está generando la élite para ella mantenerse allí. Eso es una afirmación muy fuerte, pero bueno, si los resultados dan eso, pues son los resultados los que están generando eso. Creo que hay una parte muy importante que a la cual deben prestarle mayor atención y es en pensar en la vocación económica del departamento, porque de alguna u otra manera la vocación, hacia dónde se ha dirigido la vocación económica del departamento, pues también está generando el entorno para que la informalidad económica se dé y para que sean las élites locales quienes se beneficien de allí. ¿Qué más puedo decirles? No, ya, por lo pronto sería eso. Me parece muy interesante el trabajo que están haciendo. Los felicito. Gracias. Gracias. ¿Alguien más sin aportes, dudas? Estamos muy receptivos a aportes porque es un tema complejo. Entonces, estamos muy abiertos a críticas que nos puedan hacer. Es un enfoque que realmente no se ha dado en la región. Entonces, hay que manejar cosas con pinzas. Que ahorita en este entorno somos un poquito más abiertos a decir cosas. Luego entendemos que muchas de las cosas tenemos luego que demostrarlas y matizarlas, porque tampoco podemos ser hirientes ni insultantes ni nada de estas cosas. Después va a haber más tacto del que puede haber en este momento, pero aquí pues creo que nos dar la libertad, dado que son colegas y son académicos y entonces, y que todavía no hemos publicado nada, entonces, pero estamos muy abiertos a los comentarios que puedan hacer, recomendaciones, bibliografía, mirada, porque no es fácil, es un elemento fácil. Y sí, Diana, intentamos muchísimo también con series de tiempo, lo buscamos también, fue parte enorme del trabajo inicial y no fue posible. La sistematización en ese sentido no es buena. Apenas en administraciones recientes se está comenzando a hacer un trabajo interesante propio, al margen, por ejemplo, del DANE y estos, pero es muy reciente y no nos permite armar series de tiempo, al menos no de esa manera. No, Y no también hay información, sí, Medardo. O sea, no, aquí también en el Valle del mm, Cauca, recientemente la gobernación está adelantando la conformación del centro de datos del Valle del Cauca, pero eso es una cuestión de hace unos meses. pues, Que aquí, justo se juntó pues con el tema de la pandemia y, por ejemplo, no se está levantando información de todos los indicadores del mercado laboral. y de aquí, bueno, y lo otro, por ejemplo, ya como para terminar, digo, estamos muy abiertos, ojalá pues nos puedan a lo largo no solamente hoy, sino después, que nos puedan seguir ayudando, porque esa es la idea, obviamente. Pero, por ejemplo, también ocurre que aquí hay un municipio muy importante, que es para las personas que viajan de Cali hacia Bogotá, que lo deben conocer muy bien, que es Calarcá, que es uno de los municipios fundamentales en términos de construcción de estas élites, porque antes de Armenia fue Calarcá y fue un municipio muy importante en términos de recibir todo este proceso colonizador. El proceso colonizador es muy interesante aquí, se pega a la montaña, justamente por lo que comentan Kelly y Juliana, como venían buscando huacas, se pegan a la montaña, no está ni siquiera en la parte plana. Toda la parte plana que Indiana hoy, como es Montenegro, como es Quimbaya, es posterior, es después, porque la primera colonización se pegan, incluso es hasta oscilante, bajan, primero entran a Cajamarca en el Tolima y luego vienen hacia acá, sabiendo que vienen del lado occidental de la cordillera, que es como llegan, por ejemplo, estoy hablando específicamente de los antioqueños, llegan desde el lado occidental y primero brincan al lado oriental y luego otra vez regresan aquí, porque están moviéndose en zigzag. ¿Qué es lo que pasa? Están buscando huacas, lo que menos nos interesa
es cualquier otro tipo de relación. Y pensaban que estaban ahí, que era agarrar una pala, comenzar a levantar y ahí estaba la huaca. No, no fue así. Sí hay riqueza importante en oro, pero es minería de aluvión y de alta profundidad. Esa era la idea con la minería que se estaba presentando del lado de Cajamarca y que tiene implicaciones ambientales tremendas del lado del Quindío, porque hay minería ilegal de este tipo del lado de Salento, en la parte alta, que es donde se surte agua importante que llega a servir los municipios de Cartago y de Ulloa en el valle, es agua que sale de ahí y que ahorita está muy afectada por minería ilegal. Entonces, se mantiene. Entonces, Calarcá era tremendamente fundamental, era importante, entonces intentamos ir al archivo histórico de Calarcá para comenzar a hacer porque fue parte del trabajo que dentro de lo que teníamos del cronograma de trabajo, era la archivística, ir al archivo histórico de los municipios de aquí, que son pocos, apenas son 12. Y nos encontramos que el archivo histórico de Calarcá lo quemaron en 1990. ¿Qué? Y resulta que no fue solamente el de Calarcá, la buena parte de los archivos históricos del Quindío los quemaron en 1990, que porque estaban ocupando demasiado espacio. Entonces toda esa memoria histórica murió. Entonces bueno, entonces nos queda Salento, que al menos era un lugar de paso para luego agarrar el camino nacional y meterse por el boquerón de la línea y terminar en Mariquita. Salento, que lo ponen como el padre de los municipios del Quindío, el más antiguo, el más histórico, de todas esas cosas. Entonces, ¿a quién le pregunto? Al exalcalde de Salento, y me dice, yo sí intenté recuperar ese archivo, yo sí le hice, pero es que eso está en la casa de alguien y no lo pude sacar de allá. Entonces, nos encontramos con todo ese tipo de problemas que uno no tiene ni piensa, pero ¿por qué? Yo digo que eso es una buena forma de demostrar cómo aquí pervive la informalidad, porque hasta en eso hay mucho de informalidad, está en la manera en que manejan su devenir histórico. Esto es un proceso, esto es una zona de frontera muy, muy interesante donde convergieron muchas culturas colombianas, terminó siendo dominante la antioqueña, pero es muy, muy interesante, es una zona de frontera muy, muy bonita y si nos pueden aportar en esos temas, en esas ideas, muchísimas gracias. Y bueno, ya no les quito más tiempo y gracias pues por que venga de usted, Diana, es muy importante que nos diga que le gusta mucho el trabajo, conocemos pues su grado de rigurosidad y su excelencia académica, entonces nos honra que nos diga eso. Muchísimas gracias. No, de verdad que me encanta el enfoque que le están dando. Bueno, de nosotros no es más, yo no sé qué más sigue, si nos vamos ya de almorzar y bueno, y de nuevo pues muchísimas gracias y estamos abiertos a todos los aportes que tengan para nosotros. Sí, dígame, profesor Boris. No, gracias a ustedes por la exposición y por las ventanas que abrieron hacia entender lo que es el Quindío hoy y la informalidad en el Quindío. Que en el fondo están ustedes reconstruyendo la historia del Quindío, ¿no? Sí. Desde el punto Ya de que vista... la quemaron. Sí. Ok. Sí, sí, la quemaron. Quemaron el archivo histórico de Calarcá. Eso es impresionante. ¿Cómo? Pero bueno, sigamos. Bueno, Kelly, Juliana, muchísimas gracias. A todos, muchas gracias. Hasta luego. Entonces volvemos a la... Ay, perdón, Kelly, perdón. No, dale, que muchas gracias y que estamos abiertos a todas las sugerencias y las preguntas que tengan. Gracias. Por supuesto, hasta